No sé qué estás pasando, pero no tengas miedo. Porque el miedo, aunque parece muy realista, es el peor mentiroso. Bruno Roa Bachelet es un teólogo que nos convoca a la humanización. Es CEO y creador de Existential, una compañía de alto rendimiento humano que entrena a personas, equipos y organizaciones para visualizar, comprender y gestionar la complejidad humana. Bruno tiene mucho para contarnos y yo mucho para preguntarle. Bienvenidos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Emilia. Gracias por sumarte a Salir a Flote. Cuando pensábamos en hablar con vos, tenía que ver con algo tan profundo y tan amplio que no sé ni cómo arrancar, que es acerca de la existencia. Así que pensé en 3 preguntas que usan mucho muchas culturas ancestrales y son 3 preguntas que le hago a poca gente y creo que hacértelas a vos vale la pena. Que una es ¿quién soy?, la otra es ¿para qué estoy?, y la otra es ¿hacia dónde voy? ¿Quién sos vos? Bueno, creo que los Homo sapiens, cuando desarrollamos esta capacidad de simbolización, fue cuando pudimos crear estrategias, pensar el futuro, organizarnos, armar relatos que nos ayuden a organizarnos para justamente poder enfrentar a los neandertales, a los floricenses, a los Homo erectus. Y eso nos dio claramente, por un lado creo que mucha capacidad, pero por otro lado también nos generó ciertas trampas. Porque yo a veces pienso, yo soy una persona de fe, una persona que te puedo contestar esas 3 preguntas, pero admiro mucho a las personas que se enfrentan en la existencia con el vértigo de abrazar la existencia por existir en sí mismo, sin mucho sentido teleológico, es decir, hacia un fin, sin mucha conceptualización, sino el hecho de existir y ser en el mundo. Siempre digo, no tenemos una misión en la vida, somos una misión. Existir, desplegarnos. Y evidentemente ahí sí entran estas preguntas, pero quizás me gustaría contestarte diciendo que hoy elijo abrazar el hecho de que existo. Y eso en sí tiene mucho sentido. Sentido de aprovechar la existencia. Y es hermosa. A veces pienso, ¿no?, que el ser humano, desde esta capacidad que desarrolla con el neocórtex cerebral, puede tomar conciencia de que existe, de que es, de su identidad, pero es un segundo movimiento. Esas 3 preguntas no son las primeras, brotan después de. Porque existir es eso, es estar en el mundo, es sentir, es muy primario, son los sentidos, es la experiencia después aparece esta experiencia tan más cognitiva de tomar conciencia y es humano, querer saber por qué estoy, para qué estoy, atribuirle orientación, horizonte, sentido, intensidad, y ahí sí aparece esto. Pero bueno, quiero que esas 3 preguntas quisiera ir un poquito más atrás y decirte esto, ¿no? Que nos animemos hoy a abrazar la existencia por existir y a veces dejar de estar buscando tanto de para qué, por qué, hacia dónde, cuándo, y no tenemos una misión, somos una misión. Y en este vértigo, que dijiste la palabra y yo lo sentí al vértigo en tu descripción, ¿pensás que viene desde no recordar que solo existimos? O sea, en esta búsqueda de respuestas, nos da vértigo no saber, no entender. Siento como hasta un vacío y es todo lo opuesto. ¿Viene de todos los caparazones que nos ponemos? Pasa que entramos en un mundo donde hay muchos relatos, donde hay muchas narrativas, donde hay muchos discursos, donde hay muchos. Y que buscan adeptos. Socialmente hay muchos proyectos, hay muchas propuestas que piden alinear nuestra vida hacia esa propuesta, piden adhesión, desde un club de fútbol, que es un relato, un partido político, una ideología o una religión. Y en el medio entramos en un mundo donde el mandato es, y la exigencia es, tener y adscribirnos o desarrollarlo, ¿no? Y es muy fuerte. Por eso a veces cuando acompaño chicos, los chicos se sienten y me dicen, Bruno, nada me apasiona. Yo sentado acá nada te va a apasionar, porque el apasionamiento no es algo que, pues, ¿cuál es el sentido? Es cuando uno se anima a abrazar la vida y a vivirlo y uno aprende
a configurar los registros del deseo porque uno aprende a apasionarse, pero viviendo. Y uno cuando vive, no vive desde una narrativa que te ordena la existencia, si uno se lanza a la existencia, claramente después ordenada y guiada y orientada. Pero inicialmente es caótica o ni siquiera se puede categorizar. Y vos arrancaste esta nueva secuencia de podcast así. Sí. De hecho, nos arrancamos y no sé, de hecho me costó y hablar de la existencia ya es un montón. Sí. No, digo, y arrancó esto existiendo. Sí. O sea, de hecho, yo me llamó la atención porque arrancaste con una naturalidad y no sabía que ibas a arrancar. Eso pasa. Pero después sí, después un segundo movimiento es atribuir sentido, entender un proyecto, porque eso también es esencialmente humano, ¿no? Como seres humanos necesitamos entender de dónde y hacia dónde, ¿no? Esto que decimos un ser teleológico. Vamos hacia un objetivo, hacia un fin, siempre. Pero me gustaría de alguna manera sacudirnos y, ¿sabes qué digo a los chicos? Qué lindo sería que mañana te levantes y puedas sentir que lo tenés todo, que sos suficiente, que no necesites lograr nada, solo tenés que salir a la cancha y desplegarte. ¿Por qué? Porque justamente todas estos discursos o estas narrativas o todo esto, esta construcción social sobre lo que es la realización siempre te pone en situación de carencia. Pareciera que siempre algo tenemos que lograr para empezar a ser. Y esa es la base de la ansiedad y de estas sociedades, como dice un autor, de la absoluta posibilidad, la que nos pone siempre en situación de falta, de falla o de carencia. Y que es horrible vivir en la vida con una sensación carencial hasta que no haga el máster. Hasta que no logre. Nada es suficiente. Ahora, eso es inhumano cuando creemos que eso nos constituye. Ahora, es humano salir a buscar, a jugar, a entregarnos. Ahora, perdemos el horizonte humano, que el horizonte no está más allá, paradójicamente está más acá. Cuando decimos, che, no lo necesito, porque esto es parte de un despliegue normal de mi existencia. No está más allá, está más acá. ¿Te referís a no hay que buscarlo afuera, hay que buscarlo adentro? No iría solo en un movimiento como muy subjetivo, muy interno, porque la vida del hombre se debate entre una interioridad y una exterioridad que está en permanente diálogo. Somos nosotros y nuestras circunstancias y nuestra vida. Eso es existir. Si no, entraríamos en un contexto muy subjetivo, digamos, desencarnado. Demasiado endógeno. Tal claro. cual, no. Digo, cuando está más acá que más allá, pareciera que nuestra plenitud siempre está en un horizonte que no es hoy. Que algo tengo que lograr, que algo siempre tengo que alcanzar, que algo tengo que mejorar para empezar a hacer. Esa es la base de la ansiedad para mí social. Y cuando llego aparece otra, porque nunca se acaba. Porque la propuesta de validación existencial es decir, che, realmente tu vida va a ser validada, o va a ser aplaudida, o va a ser reconocida, o va a ser suficiente si alcanzas esto. Ahora, cuando alcanzas esto y haces el máster y bueno, y después tenés que hacer otra cosa. Y después, porque pareciera en esta lucha de tener vigencia permanentemente, es alienante. Donde entran los vínculos también, porque no solamente es conseguir el máster, es tener una familia, es tener un grupo de amigos, es irte de vacaciones, que te quieran. Un que tu cuerpo esté a la altura de un patrón estético, a nivel social, a nivel personal, a nivel digamos, hay un millón pero está bien. Ese es el desafío de existir. A su vez está bien. Está bien, porque también es humano eso. Ahora, poder construir una existencia auténtica implica poder gestionar todo eso. Vos hablas de existencia auténtica, me meto ahora porque lo acabas de nombrar, y me parece alucinante. El concepto de autenticidad parece tan simple y uno cree ser auténtico. Incluso no somos auténticos con nosotros mismos muchas veces. ¿Qué es para vos ser auténtico? ¿Y cómo podés acompañarnos a entender hacia dónde va la autenticidad? Creo que hay algo que es insoslayable, o sea, que no se puede evitar, es que tenemos coordenadas existenciales únicas, temporales, espaciales. Nadie va a poder ocupar, porque estoy transitando en una historia, en un tiempo, y en un modo y una presencia que no va a poder ser repetido. Eso mismo hace que haya un requerimiento de particularidad, es decir, mi vida tiene que tener rasgos, aspectos que solo me pertenecen a mí, porque solo yo estoy ocupando. Entonces, cuando somos muy parecidos entre nosotros, es que muchos hemos abandonado, claudicado nuestra búsqueda de configuración personal
comprando o suscribiéndonos a propuestas socialmente ya validadas. Esto ya está validado, esto ya está aplaudido, esto ya tiene una recompensa social, una recompensa económica. Recuerdo un amigo que cuando empezó a estudiar abogacía, al día siguiente ya estaba vestido de traje con un portafolio de cosas y hablaba distinto. Y digo, ¿vos empezaste una carrera o compraste una identidad? Claro. La pregunta es, ¿se puede vivir la abogacía desde un lugar distinto? Y sé que mucha gente lo hace. Porque sí, porque ¿qué sería la abogacía? Un conjunto de conocimientos, técnicas socialmente validados, acreditados claro, para que entre un engranaje social de cooperación más o menos regulada. Podríamos hacer una definición media espontánea. Pero está bien, porque está entre lo que me pertenece y lo que nos pertenece, y ahí es donde está el individuo, el sujeto y la comunidad, y sí, hay siempre mi pareja. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quiénes somos nosotros? Y está bien. Ahora, hay un aspecto que es intransferible, que es que te toca a vos asumir tus coordenadas y trabajar desde ahí, y construir desde ahí. Y eso... Pero ¿cómo hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo me doy cuenta si me estoy engañando? Uy, Porque yo quiero ser muy auténtica y capaz se empiezo a limpiar, empiezo a rascar. Sí. Como la existencia misma, creo que no hay un patrón objetivo de autenticidad y que si te podés evaluar si estás siendo más o menos auténtica. Lo que vos estás pudiendo es auténtico, porque es lo que vos podés, es lo tuyo. Uno quisiera llevar a mayor plenitud porque es más consciente de lo que vive, es más consciente de lo que siente, es más consciente de lo que hace. Desarrollamos un modelo existencial, que de alguna manera trata de entender dimensiones básicas del ser humano para poder entender cómo ayudar a que eso se articule y que termine siendo o emergiendo una existencia auténtica. Básicamente el modelo trata de figurarse tres círculos, como en un diagrama de Venn que se cruzan. Podemos decir que una primera dimensión es dimensión efectiva, lo que hacemos. Desde chiquitos hemos aprendido a hacer cosas que no funcionaron y a veces terminamos replicando eso. Cuento siempre una anécdota que me parece muy elocuente. Dice que en un auditorio, en una universidad, estaban alumnos de todos los cursos, grandes, entra el docente titular, empieza la clase y empieza a exponer el docente y un alumno de primer año levanta la mano y osa cuestionarlo al docente. Termina de decir lo que tiene que decir y el docente dice, ¿cómo se le ocurre a usted, alumno de primer año, cuestionarme a mí, que soy un docente con 40 años de experiencia? Y el flaquito le dice, mire, yo no sé si usted tiene 40 años de experiencia. Usted tal vez tuvo una experiencia que repitió durante 40 años. Y nos pasa. Hay cosas que nos han funcionado. Qué maravilla de ser ese niño. ¿Dónde totalmente, está? Sí. Si existe, ¿dónde está? Está en todos nosotros. Hay que ayudar a que salga, ¿no? Porque de alguna manera... Nuestro propio principito, ¿viste? Ahí tocándonos la puerta. Bueno, esta dimensión de lo que hacemos es lo que se termina como explicitando. Después tenemos una dimensión humana, que esta primera dimensión es toda la inteligencia práctica, nuestra capacidad de incidir en el mundo. Sí. Después tenemos una dimensión afectiva, que es todo lo que registramos a nivel emocional, todo lo que es a nivel relacional, que podemos llamar la dimensión efectiva. La primera era efectiva y esta es afectiva. En esta dimensión, básicamente, es la capacidad del ser humano de amar, la capacidad de odiar, la capacidad de sentir, la capacidad de apasionarnos, ¿no? El ser humano tiene la posibilidad de hacer algo y cargarlo de una emocionalidad que lo impulsa. Y una tercera dimensión para que la experiencia humana alcance su plenitud es esta tercera dimensión que en nuestro modelo le llamamos de perspectiva, que es esta capacidad de trascender. Todos queremos realizarnos. Hay personas que se realizan con un delito, otras que se realizan con un hijo, otro con una carrera exitosa a nivel profesional y otros haciendo una obra de arte, ¿no? Cada uno necesita. Yo creo que esta necesidad de trascendencia es una manera de vencer nuestra propia finitud. Cuando uno trasciende, uno hace algo significativo para uno, pero también lo es para un otro. Y cuando eso que es significativo también para un otro, eso nos ayuda a sentir que de alguna manera vencimos la muerte. Esas tres dimensiones, efectiva, lo que hacemos, afectiva, lo que sentimos, y de perspectiva, lo que pensamos, es lo que de alguna manera tenemos que poder articular. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de pensar, de diseñar, de estrategia, de dar sentido. Bien, eso que yo considero lo más valioso tiene que estar avalado por toda mi emocionalidad y eso después se tiene que concretar. Claro. Ahora, una definición que yo reformulé, ahí ya hay una definición de inteligencia existencial,
que es la capacidad de dar respuesta a las preguntas más significativas de la vida del hombre. ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arranqué hoy? Tal cual. Esa era la definición, como la primera definición que aparece de inteligencia existencial. Pero yo digo, la inteligencia emocional no es solo saber de las emociones. La inteligencia emocional es conocerlas, identificarlas para poder gestionarlas. Total. Podemos decir lo mismo, una inteligencia existencial no es dar respuesta a las Total, preguntas. si no lo puedes gestionar finalmente, no tiene sentido entenderlas. Totalmente. Sería una elucubración muy mental. Claro. En este caso sería, una inteligencia existencial no solo, a nivel de perspectiva, es dar respuesta, sino es finalmente tener la capacidad de construir una existencia auténtica. Una persona existencialmente inteligente es una persona que se da vuelta en el día y dice, realmente me siento orgulloso y amo lo que hice. Se da vuelta al final del mes y del año y dice lo mismo. Y yo que acompaño muchas personas que están dejando este mundo, de hecho me llaman en estadios terminales para que los acompañe en este proceso final de su vida, y ahí yo soy testigo privilegiado de cuando una persona se da vuelta y dice lo que hice, realmente no solo que tuvo sentido, como siempre digo, no solo valió la pena, sino valió la vida, porque invertí mi vida. Y también hay otros que se van arañando los últimos vestigios de tiempo que le quedan y es tan triste. Y no quiero que nos pase a nosotros. No quiero que nos demos vuelta y digamos, che, ¿en qué invertí mi existencia? Y cuando vos acompañás a estas personas que se están muriendo, que están dejando este plano físico, pero que su alma está ahí gritando, queriendo dar un manotazo de, no sé, de búsqueda, de charla, que te lo dicen a vos, ¿cuál es el punto que vos podés, si pudieses decirme, reconoces entre las personas que tienen una plenitud trascendental, que tienen una inteligencia trascendental y quienes no? ¿Hubo una cuestión de negación a conectarse? ¿Hubo un circuito social, un ambiente que no se lo permitió? ¿No se lo permitieron? ¿Cuál pensás? ¿Por dónde viene la mano? Primero, lo más importante en nuestra vida es, como primer movimiento, no echarle la culpa a nadie. Me gusta. Sino asumir nuestra responsabilidad, que la tenemos. De hecho, después me gustaría contarte también algo de mi experiencia personal, pero nosotros distinguimos en el modelo dos dinámicas básicas. No son emociones, son dinámicas. La dinámica de la confianza y la dinámica del miedo. La dinámica del miedo, que no es el miedo, porque el miedo como emoción es positivo, porque si nosotros cruzamos la calle sin ver y no registramos temor, claramente son mecanismos muy desadaptativos, tal cual. Esa dinámica del miedo, que son registros básicos como seres humanos de que venimos al mundo, es, che, ¿yo qué priorizo? ¿Priorizo un registro de amenaza, de incertidumbre? ¿Priorizo la opinión del resto? ¿Qué es lo que termina articulando? Esa dinámica es como un eje articulador. Si mi existencia la construís desde el miedo, claramente va a ser inauténtica. ¿Significa que es mala? No, pero no es tuya. Y lo que no es nuestro, no lo cuidamos tanto, no lo amamos tanto, no buscamos que crezca tanto. Ahora, en las antípodas está la dinámica de la confianza. ¿Qué sería esta dinámica? Es esta dinámica en donde uno puede registrar lo que uno verdaderamente va descubriendo en su interacción con el mundo, puede ensayar, puede equivocarse, puede volver a intentarlo, se siente habilitado, dinamizado. Y yo conozco gente que prácticamente falla en todas sus apuestas. Pero ¿sabes con qué se va? Lo intenté, Bruno, y me voy intentándolo. Yo creo que la dignidad humana se resguarda aún en el modo como uno elige irse de este mundo, cuando no tenga muchas otras opciones. Y conozco mucha gente que realmente no le ha pegado una, pero le ha buscado pegar. Claro, ¿qué es pegarla? Claro. En el fondo, ¿qué es pegarla? ¿Qué es pegarla? Porque yo pienso a veces que me toca dar charlas o ahora estar en este podcast, quien ve estas cosas, a veces veo a los chicos cuando doy charlas a los más jovencitos y demás, la ansiedad que sienten. La ansiedad por decir, che, ¿cómo hago para pegarle? ¿Cómo hago para poder? Porque uno piensa que con un concepto de éxito, ¿no? Porque claro, pegarla, culturalmente sería pegarla, ser exitoso, conseguir dinero, conseguir la chica que te gusta, sí, el chico que te gusta. Esto, salir en un podcast, sí, que te vean en ser famoso. Ser famoso, sí, ¿no? Que se miden likes o se mide... Sí, digo, sí. Está claro que hay... es medible incluso. Que es medible y que es el éxito para uno, pero cuando siento esa ansiedad en el auditorio, ahí es cuando me detengo y cuento mi experiencia, o sea, mi vida, que realmente amo mi vida. Soy una persona que me levanto con alegría, que disfruto mi misión, que siento una existencia auténtica, con todas sus luces, sus sombras, y la verdad que si yo me pongo a fijar, la vida no ha sido tan favorable como quizás se percibe, porque la gente parece cuando ve, porque yo estoy siempre tirando trucos.
Estoy siempre como diciendo, aconsejando, Claro, siempre claro. como un rol de Sí. sensei, pero De consejero, sí. de consejero, y está bien porque, pero creo que Parte de tu misión también. es parte de mi misión, Claro. pero lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Vos sabés que de las primeras preguntas que te hice, si querés toma agua, hay una cuarta que esa surgió a través de una apertura de registros en la que yo le pregunté a los maestros qué les gustaría que les pregunte. Viste que a veces decís, che, ¿qué te gustaría que te pregunte? ¿Qué no me estoy preguntando? Y me dijeron, ¿de dónde venís? Que yo pregunte de dónde venía. Y me pareció fascinante porque nos preguntamos bastante poco de dónde venimos. Hacemos una revisión bastante liviana. No, siempre estamos mirando para adelante, diciendo, no, yo tengo que poder, tengo que lograr. ¿De dónde venís vos? Me gusta, vos sabés que hace unos años me habían pedido dar una charla en Frankfurt, una gran farmacéutica, y bueno, sobre esto, y había dos entrevistadoras, y estas empresas tienen miles, decenas, cientos de miles de empleados, y era una charla, un programa para mujeres. Women in Leadership, que era como un liderazgo de las mujeres, no sé qué, bueno, buenísimo. Pero la pregunta era esto, y me hicieron esta pregunta, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde venís? Pero cuando yo llego no sabía bien cómo iban a titular el encuentro, y le habían puesto cómo humanizar empresas, no me acuerdo, pero punto, men's perspective, como la perspectiva de los hombres. Digo, yo voy a ir a hablarle a cientos de mujeres como Sí. hombre. Suena hasta contradictorio, te diría. De En hecho un era punto, contradictorio, claro. pero como decía, bueno, conozcan la perspectiva de un hombre y digo, ¿cuántas suposiciones hay detrás de eso? Como que pareciera que yo vengo desde un lugar hegemónico, vengo a hablarles desde como hombre a las mujeres y un hombre que se animó a humanizar empresas como que, bueno, al menos tiene algo. Y me Al animé menos se vulnera un poquito. Claro, y la verdad que dije, por primera vez me animé a contarlo y arranqué así, o sea, arranqué ATR, arranqué con todo y dije, miren, quiero contarles desde un lugar de vulnerabilidad porque la perspectiva de un hombre no siempre es lo que creemos que un hombre vive, ¿no? De lo que un varón, lo que un macho vive en nuestra sociedad. Y empecé a decirle que cuando yo era chico tuve una experiencia de abuso sexual que me marcó muchísimo, me arruinó, creo que prácticamente en infancia se puede decir arruinar. Pasé procesos de mucha angustia, de mucha depresión. Con 5 años lo senté a mis viejos y les conté. Después, con el tiempo, fui descubriendo que me atraían los varones y fui descubriendo que sí, soy homosexual. Yo estoy consagrado a Jesús, estoy consagrado a Dios. Siempre lo quise, que lo conocí a Jesús, me fascinó lo que hacía, su reino, seguirlo. Pero claro, los entornos eclesiásticos no siempre acompañan de la mejor manera. Yo jugaba al rugby. Cuando era muy chico era muy flaquito y me hicieron muchísimo bullying, muchísima violencia física, emocional, psicológica. Y me tuve que hacer un tanque. Jugué 10 años rugby, iba a karate, me peleaba con todo el mundo, tratando de alguna manera de sobreponerme a esto que si pensaba, y si conocen esto, me querrán. Y para mí la homosexualidad ha sido un desafío muy grande también pensar que digo, si yo me quiero consagrar a Jesús, ¿por qué no puedo hacerlo como homosexual también? Me echaron de todos lados, y estuve en una carrera religiosa, después en el seminario, y la verdad que digo, hoy, sí, estoy consagrado a Jesús. Soy un homosexual consagrado, con mi historia, con mis dolores. Y creo que todo eso que me fue pasando y todas esas oscuridades que fui transitando es lo que hoy se constituye quizás como luz, orientación. Me tuve que enfrentar a tantas oscuridades que creo que hoy me es más fácil encontrar esos atisbos de luz en el otro, en mí, como un rastreador de luz, ¿no? Y ayudar a liberar a las personas, que para mí fue y es un desafío la libertad interior. Y hoy siento que tengo realmente una existencia auténtica, que soy quien puedo ser, y la verdad les decía a los chicos, y la verdad que me fue re mal, o sea, como si pudiera pensar en un esquema de progresión o de aceptación o de validación social, y no fue de las mejores. Hoy sí me siento profundamente amado, pero paradójicamente, porque soy yo, las veces que he querido, desde el miedo, encontrar validación, legitimación, en otros lugares, contextos, estructuras, y me fue mal.
me fue mal, me traicioné y hoy siento y vivo esta. Y la verdad que yo les decía, chicos, no hay nada ni nadie que pueda impedirlos a ustedes construir una existencia auténtica. Aun cuando las condiciones sean desfavorables, aun cuando todo parezca que todos tenemos en última instancia la posibilidad de elegir cómo vivimos esta existencia o cómo decidimos enfrentar lo que sea, o al menos cómo decidimos irnos de este mundo. Porque hay gente que la mataron, pero ha decidido responder desde un lugar muy auténtico. Entonces esto, ¿no? Quisiera exponer, digamos, contar esto, porque también como varón a veces nos han silenciado sistemáticamente nuestra parte emocional. Como mujeres, claramente hubo muchos otros silenciamientos, pero como dice un teólogo, el siglo XXI necesita más testigos que maestros. Y no quiero venir acá a tirar trucos y cosas y... Igual tiralos. Sí, los estoy tirando igualmente. Igual los he tirado. También quiero poner esto como experiencia personal, pero creo que tiene la suficiente contundencia que en mi experiencia, que he tenido mis desafíos, he podido hacerlo, pero sí implica valentía, sí implica conquistar la libertad, pero eso es existir. Y el vértigo de vivir que arrancaste diciendo, Sí. Cuando comenzaste contando tu historia, pensaba que mucha gente que esté mirando el podcast puede estar atravesando algo parecido. No hace falta estar atravesándolo para entender el sentido de tus palabras, pero sí, cuando lo atravesas, tiene otro sentido, o tiene otro peso. Vos eras muy chico, pero después fuiste grande, y me imagino que hubo muchas etapas de procesar eso que te pasó. No quiero entrar en lo que pasó, sí en lo que te pasó con lo que pasó. ¿Qué cosas te ayudaron? Más allá de esta búsqueda del interior, de buscar tu autenticidad, ¿hubo alguna persona o algún hito, algo que hizo un quiebre en vos para saber por dónde ir? Me imagino que uno está muy perdido cuando está en esa búsqueda. Sí. Por eso mi opción de decirlo y ponerle palabras es romper la soledad. Porque cuando nos pasan cosas duras, creemos que solo nos pasan a nosotros. Creemos que es grave y creemos que es para siempre. Son esos autoengaños, ¿no? Y cuando nos pasa algo lindo, creemos que es temporal y que en cualquier momento se acaba y como que no sé, tenemos una cosa extraña. Sí, somos intrusivos en todo sentido, en lo bueno y en lo malo. Creo que sí. Pero el primer paso, que gracias a Dios yo pude hacerlo desde chiquitito, es hablar. Somos un equipo. Y está bueno porque no podemos salvarnos solos, ¿no? Entonces lo primero que te diría y lo que a mí me salvó es haber hablado. Sacarlo para afuera. Sí. Y personas hay, siempre, que quieren ayudarte y que puedan darte una mano, siempre hay. Eso te diría lo primero, poder hablarlo. Lo segundo, me encantaría poder decirle, no importa, no sé qué estás pasando, pero no tengas miedo. Mi jefe, Jesús, siempre decía eso, no tengas miedo. Porque el miedo, aunque parece muy realista, es el peor mentiroso, ¿no? Y nos crea espejismos y cosas y nos termina justamente llevando hacia donde no queremos ir. Quizá ese sería el otro, no tengas miedo, ¿no? Bueno, en sentido, uno tiene miedo. Sí. Pero es lindo escuchar, tranquilo, tranquila. No sé qué te pasó, en qué circunstancias o graves, o a veces son dolores o a veces son situaciones que vos no le elegiste, a veces sí. De hecho, en estos procesos de acompañar personas, creo que el peor dolor de elaborar es el dolor moral. ¿Cuál es el dolor moral? Cuando uno hace algo que le hace mal a alguien. Un papá que enojado hizo marcha atrás y atropelló a su hijo y lo mató. Una familia que no terminó de acercar una pileta y se fue su bebé de 2 años y falleció. Aún en esos dolores, que pareciera que ya no hay más que hacer, porque no le podían devolver la vida a los hijos. Se puede, ¿no? Humanamente se puede, y si tenés fe en algo, hacé pie ahí, en lo que sea. Hacé pie ahí porque como ser humano tenemos capacidad de trascender aún lo que pareciera que nos clausura la existencia.
Habla de Jesús, estoy muy conmovida con The Chosen, encima murió el Papa, están pasando muchas cosas. Y no nos metimos en el enneagrama todavía, pero la personalidad de Jesús, o al menos como la muestra en The Chosen, que es bastante diferente a lo que nos venían contando o relatando desde otros lugares, es una personalidad muy frontal y muy, quiero decir auténtica, porque si no es auténtico Jesús, ¿quién es auténtico? Estamos al horno. Ahí está bien el término, ¿no? Pero que esa autenticidad no tiene solamente que ver con una bondad interminable, tiene que ver con certeza de verdad, con saber hacia dónde va, con poner límites. Porque por ahí nos confundimos, ¿no? Decimos, no, ser de luz, Jesús. No, Jesús ponía límites, marcaba la pauta, retaba cuando había que retar. Y como es tu jefe, recién le dijiste, sí. Como es tu jefe y estás consagrado a él, si querés hablemos de él, pero me gustaría que nos cuentes un poco tus aprendizajes de él. O sea, en la vida, es decir, poner límites también es amar. Incluso en conversaciones con Dios dice, cuando uno le pone un límite a un abusador de cualquier tipo, le hace bien a uno y le hace bien al abusador. Es importante. Tal cual. Yo a veces pienso que si yo no tuviese fe, o sea, fe que sería en este caso, creer que Jesús, más allá que por datos bíblicos y extra bíblicos, Jesús existió. Y lo crucificaron bajo el Imperio Romano, o sea, el flaquito existió. Sí. Chequeado empíricamente. Chequeado. O sea, está, existió, pasó las cosas. Ahora, el acto de fe es atribuir a la persona de Jesús, Galileo de esa época, que es hijo de Dios. Ahora, si yo no tuviera esa fe, igualmente elegiría construir mi vida desde el Evangelio, porque yo no encuentro otro lugar con más densidad de verdad que el Evangelio. Para mí es... Y la humanidad de Jesús es tan bella. De hecho, hay una anécdota que Jesús estaba tan cómodo con su humanidad que estaba en la casa de un fariseo, que los fariseos eran flacos que eran muy cumplidores de la ley y muy juzgadores de quienes no podían cumplirlo. O sea, si no podías cumplir la ley, quedabas apartado. Por eso a Jesús se le pegaban todos los desastrosos, los marginados, sí. Porque no le exigían ningún tipo de estándar de cumplimiento para poder seguirlo. Pero claro, Jesús tampoco discriminaba a nadie. Y el flaco el fariseo, lo invita a la casa. Y Jesús va. Y en un momento, estaba charlando, aparece una flaca que se le tira los pies a Jesús y le empieza a llorar y a mojar los pies con sus lágrimas y se los seca con los pelos y que le conoce con el coso. Un despilfarro de un show. Un show, pero claro. Y en toda esa escena, el fariseo piensa, si Jesús fuera un profeta, se daría cuenta que esta mina es una pecadora pública. Y no se dejaría tocar él por una pecadora. Y Jesús le dice, che, Simón, al fariseo se llama Simón, tengo que contarte algo. Dice, había dos que tenían mucha deuda, uno tiene mucho más y el otro debía poquito, pero los dos le perdonó. ¿Quién crees que lo va a amar más? Y obvio, dice, al que le perdonó más. Bueno, dice, yo entré a tu casa y vos sos un pecho frío, porque vos no limpiaste mi pie. Ella lo bañó con sus lágrimas, lo secó con sus cabellos. Vos no hiciste eso. Y ella, ¿por qué? ¿Por qué ama tanto? Porque se dejó perdonar mucho. ¿No? ¿Y el perdón de Dios qué es? Es que nos libera de las cargas, nos libera de... Dios entra en la vida del hombre para expandirlo, para desplegarlo, para dilatarlo. Todo lo que implique restricción, eso no viene de Dios, no viene. No digo, y cuando vos plantabas a Jesús, y sí, Jesús es un flaco que abrazaba a los niños cuando los niños eran el descarte, y decía, che, no, dejen los chicos, vengan a mí, claro. Porque decía, es mala propaganda que se acerca un chico, reta a tal cosa, acompaña a tal. Sí. Ahora, nunca Jesús se enojó con la debilidad. Nunca se enojó con el pequeño, nunca se enojó con el que no le saben las cosas, nunca exigió, pero sí con los de corazón duro, con los que no se animaban a ver al otro. Con la injusticia. Con la injusticia, con todo lo que es deshumanización. Porque decimos, ¿qué es pecado? No es que una lista de pecados, esa canción que dice, porque en el cielo no hay vino y cerveza, sí, no hay milanesa, no hay vino y fernet. Sí. Bueno, porque... No sé, igual, me parece que... No, vino hay seguro. Vino hay seguro, olvídate. Aparte él puede hacer lo que quiera, así que querés saber eso, toma cerveza. Y él multiplicó el vino y hizo sus cosas y dijo, cuando veo el vino nuevo en el cielo nuevo, o sea, claramente va vino, por lo menos. Pero fíjate por qué se hace esa canción. Porque pareciera que el cielo, la presencia de Dios, siempre implica sacrificio, restricción, y todo lo que es disfrute, todo lo que es despliegue. Y acá sí entra todo lo que vos decías, todo lo que es capacidad de sostener un límite, de elegir algo porque nos apasiona y nos gusta, de entender que el placer es bueno,
que el placer es bello. Y eso es lo que yo veo en Jesús. Aparte de ver a mi Señor, veo un ser humano que ha sido capaz de dilatar su humanidad de tal manera que nos deja incómodos en algún punto a todos. Porque a veces es muy duro, a veces es muy blando, a veces... Y está bien, porque Él no vino a conformar a nadie. Y sí, creo que venimos de una raigambre, de un mensaje de mucha anulación personal. Como que se anula la agresividad, que es poner un límite. O sea, si un cirujano no tiene agresividad... Se malentiende. Se malentiende porque en realidad no es agresivo poner un límite. Uno puede poner un límite de una manera muy amorosa. Pasa que se confunde agresión con violencia. Tal cual. Un cirujano para cortar tiene que ser agresivo. Un docente para poner un límite tiene que ser agresivo. Un papá para ayudar a tener... la agresividad es necesaria en la vida. Y eso es lo que indica, porque la autenticidad supone agresividad. Agresividad es decir, hasta acá, o esto es mío, o autoafirmarse. En un diálogo con el otro, con la realidad, con mi historia, con mi futuro, pero bueno, no fuimos. No, pero está perfecto, porque parte de ser auténticos también es entender que para ser auténticos también tenemos que tener borde. Tal cual. Sin borde no somos auténticos, porque nos mezclamos con el resto. Y Tal el cual, borde es todo esto, sin violencia. Tal cual. Y un borde que, como los estados, no necesitamos sostenerlos con guerras y sangre. Los estados modernos, básicamente, la totalidad se constituyeron con conflictos armados. Entonces estamos en un mundo donde pareciera que es una modernidad líquida, donde pareciera que esos bordes son difíciles de establecer. ¿Por qué? Pues están permanentemente desafiados, porque afirmarte desde un lugar pareciera que sos un reprimido, o que no estás abierto, o que... Entonces, es necesario el borde claro. Ahora, ese borde, ¿qué rigidez tiene que tener? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se deja permear por una realidad? Y ahí es donde está el desafío. El borde, claro que tiene que estar, pero tiene que ser un borde muy particular. Y ese es el desafío, porque tenemos dos posibilidades a grandes rasgos. O nos atrincheramos, como está haciendo Donald Trump, y cerramos y hacemos, o nos metemos en un grupo religioso donde es autocentrado, o vamos hacia un gueto, o a mí también me puede haber pasado que digo, che, cuando yo explicito que soy homosexual, necesariamente tengo que adscribir a una comunidad y tengo que cerrarme, claro. Porque me ha pasado que personas... Me etiqueta en mi hacer. Claro, y en mi grupo de pertenencia, Claro. He tenido amigos que han manifestado, y claro, prácticamente han cortado vínculo. Entonces, ese límite que ellos necesitaron poner, puede ser que sea necesario, que si, che, corto el vínculo con todo el mundo que ahora, que nunca me permitió salir de una manera, o yo no pude hacerlo en este contexto, y me repliego en esto, y eso, es difícil, sí, pero eso es parte de existir, ¿no? Y de constituir nuestra identidad, y ahí sí, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? Y la definición, puedo hacerlo caña, yo siempre digo que acá hay como dos. Está la caña, que es dura, que le cuesta, y está el junco, que tiene una base muy sólida y que después permite desplegarse, pero no se mueve del lugar el junco. No, se acomoda. Acompaña. Puede sobrellevar vientos, tormentas, y a veces estamos entre caña y junco, ¿no? Como sí, es verdad. Cuando más miedo tenemos, y lo más probable es que nos volvamos más caña. Cuando alguien nos cuestiona algo, cuando alguien nos plantea algo, cuando nos vemos menos que, y a veces salimos como desesperados a aferrarnos al ego, a aferrarnos a una seguridad, a aferrarnos, y no sé quién sabe a quién, a un dolor. Y conocí un montón de gente que hace de sus dolores su identidad o su eje vertebrador. Realmente podemos poner cualquier cosa en la base. Sí. Y bueno, por eso es tan importante entender qué elegimos, pero tenemos que elegir. Vos sabés que yo hago este podcast porque yo confío mucho en lo primero que vos dijiste, que es la palabra. Vos dijiste, cuando uno lo expone, comienza a sacarse peso, no quiero usar la palabra sanar, pero sí entender, a sentirse acompañado, a no sentirse solo, a no sentirse vertido. Y yo creo que la palabra abre caminos y que todo lo que vos contaste le va a pegar a diferentes personas en diferente momento porque cada uno vive la suya. Estamos todos en una, digamos. Sí. Y esto viene acompañado de la pregunta, para lograr todo esto que vos contás, que es ir hacia una existencia auténtica, ¿depende de mí? ¿O puede haber un Bruno que me le dispara, que me rompe esa barrera de cristal? Que yo digo, pará, yo hago eso, pará, me está pasando eso y yo no me he dado cuenta. ¿O depende solo de mí? No. La persona humana, somos seres humanos
nos constituimos como persona humana cuando nos encontramos con otra persona. Yo constituyo mi yo porque me encontré con un yo. Por eso a veces es tan difícil entender quién soy yo, quién sos vos. ¿Qué es lo valioso que tengo yo y lo que tenés vos? Por eso aparecen los celos, la competencia, la inferioridad, pero porque a veces es complejo entender qué es lo que... y la construcción identitaria que sigue siendo una relación con quién soy yo. Y soy hijo de mi viejo, hermano de mis hermanos, ciudadano de Córdoba. Nos constituyen las relaciones. Por eso a veces es tan complejo lograr eso. Ahora, claramente que necesitamos, y no solamente maestros o maestras que, como en este caso es tus podcasts, y esto es lo que vos haces para justamente generar en personas posibilidad de adentrarse en un mundo distinto, de crecer. También pueden ser lugares. Hay gente que elige viajar. Pueden ser experiencias, pueden ser un momento de introspección, puede ser, cuando nos vinculamos con las cosas, con los lugares, con las personas, pero eso es estar despierto. Puede ser un libro. Puede ser un libro, que es pensamiento congelado, podríamos decir, que es el encuentro de esa persona. Somos seres en relación. La calidad de nuestras relaciones es un indicador directo de nuestra calidad existencial. Y no solamente la relación, como te digo, con personas, puede ser con la comida. Puede ser con cualquier otra situación, lugar, en tu casa. ¿Qué lugares habitas? ¿Cuáles preferís? ¿Cuáles vas cuando estás de tal en humor y cuáles no? ¿Cuánto tiempo destinás y qué haces en cada lugar? Si uno se pone a repasar en la ciudad, ¿cuáles son tus circuitos? ¿Cómo te vinculas con la ropa? Todas las relaciones. ¿Qué te pusiste? ¿Qué anillo? ¿Qué adorno? Fíjate la inmensidad de relaciones que nos constituye. Y cuando me planteas, ¿lo hago yo solo o tiene que salir en encuentro de un maestro que nos abra? ¿De un maestro? De un algo. De cualquier experiencia, porque somos. Entonces, pensar en las relaciones es pensar en que lo que nos constituye siempre es algo que está en mí, pero que se construye en un vínculo con un otro, con una realidad, y que esa es la existencia. Existir es eso. Si no, seríamos entidades espirituales que no interactúan en un contexto como el nuestro. Me alucina porque todo el tiempo hablas de existencia. Tu proyecto, tu empresa, no sé cómo nombrarlo, tu servicio se llama Existential. Y yo quiero que lo cuentes un poquito porque me parece muy interesante cómo lográs entender, o sea, desde tu conciencia de lo social, que esto puede lograrse en lugares corporativos. Que todo lo que estás diciendo, que parece que lo hago yo, sentada en un libro, con un saumerio, conectando con mi ser, lo puedo hacer en mi empresa. Porque es necesario hacerlo en mi empresa, porque yo vivo también y voy a trabajar y tengo que tener una vida plena en su totalidad. La primera constatación que yo tuve en mi vida es que podía ayudar a otras personas a construir una existencia auténtica, enfrentarse, liberarse. Después la pregunta fue, ¿podría hacerlo en organizaciones humanas? Porque hasta ahora venimos pensando en la existencia y cuando pensamos, la pensamos en una existencia individual. Claro. Pero una organización, una institución, una empresa, un colegio, un club, son todas organizaciones sociales que tienen identidad, que tienen... y ese es un desafío, yo pienso, y pensemos los que estamos ahora escuchándonos. En el colegio, ¿a quiénes nos enseñaron a gestionar los celos? La envidia. ¿Que a quiénes nos ayudaron a construir un proyecto de vida? ¿A quién nos enseñaron a ser buen amigo? ¿Qué pasó a una institución que se dice que es humana, que no creó las condiciones para que el humano realmente alcance su experiencia más plena? Ah, no, pero la raíz cuadrada te lo sabemos todos. Sentados en un banco que generalmente es más chiquito que el del docente porque hay que marcar la simetría de poder y el sentido va en esta dirección, o sea, toda la transferencia de conocimiento y la autoridad, el docente está parado, los chicos están sentados y toda la infraestructura está para que uno tenga que adquirir algo y la pregunta, y lo que brota de nosotros que tenemos que aprender a gestionar, a abrazar, a desplegar nuestras opciones, nuestras decisiones. ¿Qué espacio? Para poner un ejemplo, en una institución humana. Y así, todo el abanico de instituciones que nos constituyen. La familia, la pareja es una institución humana, es una construcción. Los clubes de fútbol, deportivo, las universidades. El Estado. No sé, y así podemos seguir mencionando infinidades. Y mi desafío es, sí, podemos construir una existencia auténtica de una persona, la podemos ayudar. ¿Y de una institución? Para que realmente sea humana, para que realmente ese espacio y esa creación, esa existencia realmente responda a lo que un ser humano en plenitud tiene el deber y el derecho de explorar, de vivir. Y ahí es donde apareció el modelo y cómo ayudar a que una empresa, pero después me encantaría ir al deporte, después me encantaría ir a la educación,
Digo, escuchamos los relatos de las chicas Las Leonas o de cuántos deportistas de gimnasia artística en Estados Unidos y demás que te comentan que prácticamente son personas que han sido usadas, que han sido explotadas en su destreza física sin contemplar ninguna otra dimensión y que después son descartados en un momento porque ya no pueden sostener una performance específica. Digo, es un horror. Sí. Y de hecho nosotros hemos, como de alguna manera, ya claudicado, abandonado el cuestionamiento de las empresas, porque las empresas ya son así. Pareciera que... No, lo dividimos, bueno, pero vas a trabajar, después volvés a tu casa y sos tal cual. un ser... Sí, no. fingir demencia y de disociación que hacemos, Sí. que vamos durante 8 horas, fingimos demencia y actuamos y después volvemos, las horas de menos calidad, de menos sol, de menos energía, tratamos después de volver a nosotros mismos después de 8 horas de exilio y después intentamos, y sí, obvio que cuando lleguemos a los 65, 70 años y nos jubilemos, que el término jubilación viene de júbilo, de alegría, es el peor momento porque realmente ni siquiera sabemos quiénes somos, no reconocemos a nuestras parejas y no podemos articular nada que nos apasione porque claramente lo único que hemos aprendido es a responder a... Bueno, digo, el desafío de Existential también como empresa es ayudar a que organizaciones, equipos, líderes tengan la capacidad de acompañar procesos humanos para construir una existencia auténtica en un contexto sistémico, porque es tan humano una organización humana como un ser humano, porque las necesitamos indefectiblemente. Nos constituimos en estas organizaciones, somos seres esencialmente sociales y tenemos que también procurar que estas realidades que nosotros creamos, nosotros reproducimos, sean capaces de crear las condiciones necesarias y suficientes para que el ser humano sea ser humano y no lo reduzcamos a un instrumento, a un recurso humano, donde humano es un calificativo de recurso. Que de hecho hay un área que se llama recursos humanos, que tienen que hasta acá. Es un horror. Es un recurso que tiene el calificativo de humano. Sí. Y fíjate el nivel de instrumentalización de cuando todo lo que hacemos es desde el humano para el humano. O para la creación, para los animales, para la naturaleza, para... No, y si vuelvo a tu punto inicial, al vértigo de vivir. ¿Y sí? ¿Para qué vivo? Para ir a trabajar 6 horas, fingir demencia, llegar a mi casa. Y es triste que hay gente que es tan inhumano nuestro mundo que hay gente que necesita irse antes, que decide suspender su vida porque nunca pudo ocupar su lugar. Es cierto que una decisión de ese tipo, que yo acompaño a veces a los familiares o amigos que tienen que elaborar el suicidio de una persona amada o de una persona conocida, y nos deja con mucha deuda interna, ¿no? ¿Qué pasó? No escuchamos. En la cultura de la comunicación, en la cultura donde hay tantos recursos, donde estamos tan cerca supuestamente, y vivimos cada soledad. Y bueno, yo siempre digo que el indicador clave es cómo estás el domingo por la tarde. Y de hecho, en general estamos mal, estamos grises. ¿Por qué? Y porque ya venimos de una experiencia de alienación cuando hemos tenido que ir al colegio donde muchas cosas, y después el trabajo, seguimos. Pensemos, ¿cómo estamos el domingo por la tarde? Porque si no podemos responder desde un lugar que diga, estoy bien, con sus desafíos, pero estoy bien, voy por el buen camino, voy en la dirección correcta, para la pelota, levanta la mirada y toma decisiones. Decidí. Un elefante no se tiene que preguntar cómo configura su vida. Vive a nivel instintivo. El ser humano construye su existencia en base a elecciones y decisiones. A veces decidimos que otros decidan por nosotros. Y ahí la cagamos. Ahí es donde aparece la inautenticidad, que después se convierte en tristeza y que después se convierte en apatía y que después perdemos el brillo en los ojos, la capacidad de respuesta. ¿Cuántos adultos, Mili, conoces que tienen ganas de vivir? Que están el domingo a la tarde con ganas de salir a la cancha porque van a hacer lo que ellos eligieron hacer de su vida. ¿Cuántos? Son muy pocos. Es un horror. Es un horror. Y estoy hablando de adultos en 40 años de rango, ¿no? ¿Sí? Y transamos con eso. ¿Cuántos adultos enamorados de la vida, de su laburo, de lo que hacen? Y sí, pareciera que ya está seteado que, bueno, te la tenés que bancar y es parte del costo social. Pero no lo paguemos. No lo paguemos porque no tenemos por qué pagar. Hagamos lío, nos rebelemos. Tal cual. Y ahí es donde
donde la autenticidad tiene su cuota, como decía, de subversión. Subvertir es dar vuelta, desafiar, y sí hay que ser valiente. Porque el vértigo que uno siente cuando deja la autopista y empieza a tener que desmontar un monte lleno de espinos y cosas, y sin saber de dónde va, y si te va a alcanzar o no el agua, y si que va a haber una estación o no, y da vértigo. Pero mejor irte de este mundo con rayones en la cara que aburrido porque te chocaste, porque te dormiste en la ruta de un proyecto social que vos introyectaste y que nunca lo pudiste elegir. Tantas cosas podemos elegir. Tantas cosas. Tantas cosas. Y ya no sé qué estás haciendo ahora. No sé. Pero frená y decís, ¿qué estoy haciendo? Y si estás tomando un café, elegí disfrutarlo, elegí. Si estás por encontrarte con alguien, elegí mirarlo a la cara. Si alguien te está atendiendo ahora, pregúntale el nombre. Tenemos la posibilidad de elegir realmente hacer nuestra vida algo que subsistimos o realmente una oportunidad para entender que existir es bello en sí mismo. Y después el resto es parte de nuestro desafío. Gracias. A vos, Mili. No, piel de gallina. Gracias. Por tu generosidad, gracias. Gracias por tu misión, porque sé la honestidad y la autenticidad que hoy te llevan acá. Sé que comenzar esta nueva etapa en tu vida es búsqueda más, pero yo te agradezco, Mili. Porque no sé si los que están atrás conocen, pero yo he tenido oportunidad de conocer que sos una mujer capaz de hacer bien vos misma y de no abandonar, aunque por momentos hagamos y tomemos decisiones que no nos expresan completamente. Te has animado a frenar, preguntarte qué me expresa y elegirlo. Y te agradezco que hayas elegido este camino, porque sé que para muchos otros no se van a sumar a tu camino, pero lo estás animando a abrir su propio sendero, su propia aventura. Hablando con maestros, siempre con maestros. Gracias. A vos, Mili.